homicidio quien diere muerte a otra persona. Es decir, hay conductas desagradables que poco a poco se han ido incluyendo ahí en la legislación penal, pero no porque ya estén en la legislación, las personas necesariamente se van a comportar conforme a ellas. Entonces viene la sanción, en donde la sanción, como decíamos, busca dos finalidades. Por un lado, disuadirnos de que realicemos aquellas conductas. Entonces, como yo sé que podría ser procesado y en un momento ser condenado por realizar esa conducta, entonces digo yo, mejor no la hago. Es algo así como que en alguna época, tal vez cuando ustedes eran pequeños, cuando eran niños, bueno, pues resulta que en Guatemala se podía conducir y no era necesario utilizar el cinturón de seguridad. Incluso los carros rodados que vendían, incluso algunos carros que vendían algunas agencias, no traían cinturón de seguridad. O sea, no era algo que fuera necesario utilizar o que fuera por ley que debía utilizarse. Bueno, pues resulta que entonces en su momento vino y se creó la norma que decía que había que conducir con el cinturón de seguridad y que si uno no lo hacía, pues iba a ser sancionado. Entonces, ahí está la sanción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ponemos el cinturón de seguridad? Nos lo empezamos a poner, no porque nazca en nosotros la conciencia de que sí, es que si hay un accidente debo de preservar mi vida y una manera apropiada es usar el cinturón. No, la mayoría empezamos a utilizar el cinturón porque prácticamente había una norma que decía que si no lo usábamos nos iban a sancionar. ¿Por qué no nos pasamos el semáforo en rojo? No nos pasamos el semáforo en rojo porque pensamos que puede haber una cámara, que puede haber un PMT, que de alguna manera puede conducir a que nos sancionen. Entonces, la sanción se usa para disuadir a las personas de que realicen esas conductas. Pero por el otro lado, no solamente se busca disuadir las conductas, sino también castigar a la persona que incurre en la conducta disconforme. Entonces, las sanciones son elementos importantes para que ese ordenamiento jurídico sea capaz de provocar un cambio en aquella sociedad. Ahora, esas sanciones, ¿qué es lo que afectan esas sanciones? Y ahí podríamos recordarnos, por ejemplo, de que en derecho penal, cuando estudiamos la parte sustantiva, hemos hablado sobre las penas principales, ¿verdad? ¿Y se recuerdan ustedes cuáles eran las penas principales? Bueno, pues las penas principales tienen que ver con la propiedad, tienen que ver con la libertad de la persona, tienen que ver con la vida de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque las sanciones al final de cuentas eso es lo que buscan. Buscan producirle un daño al infractor. Al infractor hay que provocarle un daño por haber realizado esa conducta. ¿Y en dónde podemos provocarle un daño a una persona? Le podemos provocar el daño a la persona en sus bienes, en su patrimonio. Y entonces, por ejemplo, podemos encontrar ahí la multa, ¿verdad? La multa es un daño en el patrimonio de la persona. Si yo me paso un rojo, si yo no respeto una señal de tránsito, podría estar expuesto a que me fijen una sanción de 250 quetzales que tengo que pagar en concepto de multa. Entonces, es de mi patrimonio que van a tomar esos 250 quetzales. Si yo no pago el impuesto al valor agregado, en su momento, pues viene la SAT y dice, al que no paga le vamos a cargar, por ejemplo, el 50% como multa. Entonces, digo yo, pues no solo le tengo que pagar el impuesto, si no cumplo, pues me va a quitar de mi riqueza todavía una porción que implica la mitad de lo que tengo que pagar en el impuesto. Si tengo que pagar 1,000 quetzales, tendría que pagar 500 de multa. No, mejor pago el impuesto inmediatamente y no espero a que en algún momento me estén deduciendo esa responsabilidad. Entonces, la sanción lo que busca es provocar un daño en la persona y ese daño puede ser en su patrimonio, en su propiedad. También puede ser un daño que se produzca en el ejercicio de su derecho de libertad. Y entonces, ¿cómo? Pues se le puede privar de la libertad, ¿verdad? Y también sabemos que en nuestro Código Penal se hace referencia, por ejemplo, a la prisión o al arresto, ¿verdad? Que son penas que permiten de alguna manera limitar la libertad de la persona. Y el otro elemento en que se puede afectar, en el que se le puede producir un daño a la persona, es en la vida misma. Entonces, se le puede cortar la vida, ¿verdad? Y estamos hablando de la pena de muerte. Entonces, las sanciones buscan provocar un daño en el infractor
y ese daño puede ser en su propiedad, en su libertad o en su vida. ¿Y para qué existen las sanciones? Por dos finalidades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas finalidades? Pues la primera es disuadir a las personas de que realicen esas conductas disconforme, pero por el otro lado también está la de castigar, la de imponerle una pena a la persona que no se comporta conforme a esas disposiciones. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando, solo arreglo algo aquí. Bien, entonces, esas sanciones. Ya hemos hablado de las sanciones en esta diapositiva, pero aquí estuvimos considerando el orden jurídico, es decir, las normas jurídicas, el derecho propiamente. Ahora, ¿cómo logramos nosotros regular la conducta de los individuos que forman parte de la sociedad? No siempre el derecho va a ser el instrumento que va a ayudar a regular la conducta. Hay otros elementos que existen para regular la conducta. Por ejemplo, dentro de nuestra familia pueden existir algunas normas que nos ayudan a regular la conducta de los integrantes de la familia. En el lugar de trabajo podrían haber algunas normas que obviamente no son de carácter jurídico, pero que regulan cómo debemos de comportarnos nosotros en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo. De igual manera, si pertenecemos, por ejemplo, a un partido político, seguramente ahí pueden haber normas. Si pertenecemos a un grupo religioso, también ahí van a encontrarse normas. Y si pertenecemos a un club deportivo, a un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, también ahí vamos a encontrar algunas normas que tenemos que observar. Normas que van regulando nuestra conducta para que haya una convivencia en armonía en esos espacios, en esos ambientes. Entonces, no todas las normas son de carácter jurídico. Ya ustedes desde el primer año recuerdan que estudiaron de que habían normas morales, usos sociales, convencionalismos sociales. Bueno, pues resulta que en ese sentido, así como no solamente hay normas jurídicas, no solamente hay sanciones que surjan de las normas jurídicas. Y por eso, para usar un concepto más general, se habla de las sanciones sociales, que las sanciones sociales serían todas las que se pueden aplicar como consecuencia de la infracción de normas de carácter social, que no son propiamente jurídicas. Y ahí se tienen como sanciones, por ejemplo, el ridículo, la suspensión temporal, la censura, la expulsión del grupo, sanciones de carácter pecuniario, privativo de libertad, privativas de la vida. Esas sanciones que estamos viendo ahí no necesariamente son consecuencia de una norma jurídica, pueden ser de normas sociales. Por ejemplo, resulta que en nuestro grupo podríamos decir que si hay alguien que no participa en los trabajos, pues lo que vamos a hacer es expulsarlo del grupo, ¿verdad? ¿Y cómo lo expulsamos? No incluyéndolo en la carátula del trabajo que tenemos que presentar. Entonces, eso es una sanción, expulsar a aquel compañero que no participó, que no fue activo, que no fue proactivo, que no intervino en la realización del trabajo. Pues eso es una sanción del grupo y no es una sanción jurídica, es una sanción social. De igual manera, por ejemplo, puede ser que por ahí pertenezcamos a un grupo en el cual nos impongamos sanciones. De repente por ahí hay un grupo en donde acuerdan que todos tienen que hacer algo y el que no haga tiene que aportar una suma de dinero como una sanción pecuniaria y luego se junta todo ese dinero para poder financiar una actividad extra, por ejemplo. Entonces, ahí estaríamos ante la sanción de carácter pecuniario en un ámbito social. Entonces, aquí hay sanciones de carácter general, pero ¿qué busca ese conjunto de sanciones que están contenidas en las normas sociales? Pues lo que buscan al final de cuentas es, de alguna manera, que evidenciar que hay normas, evidenciar que hay autoridad, evidenciar que alguien tiene un poder social. Entonces, todos estos conceptos nos van dando lugar a hablar de lo que es un sistema de control social. Al final de cuentas, lo que se busca es que haya un sistema de control social. Y cuando hablamos del sistema de control social, tiene dos connotaciones. Cuando hablamos de control social, hay dos connotaciones. Hay una
que hace referencia a que control social es que la sociedad está controlando lo que hacen los gobernantes. Y entonces, por eso tiene que existir la transparencia para que nosotros, que somos la sociedad, que somos la comunidad, pues veamos qué es lo que hace la autoridad, ¿ya? ¿Y cómo puedo yo ver qué está haciendo la autoridad? Pues con el principio de transparencia, que fue algo así como decir, pues que las oficinas no sean de paredes, sino que sean como de cristal, ¿verdad? Para que el pueblo, para que la sociedad, para que la comunidad pueda ver qué es lo que hacen los funcionarios. Ahí van haciendo poco a poco ese concepto de la transparencia. Entonces, la transparencia lo que busca es que de alguna manera nosotros podamos conocer qué es lo que hace la autoridad y con base a ese conocimiento que tenemos, pues podamos juzgar, podamos emitir un juicio si nos parece bien o nos parece mal lo que está haciendo la autoridad. De alguna manera lo que se está viviendo contemporáneamente en Guatemala es una evidencia de eso, ¿verdad? Pues resulta que hoy es fácil saber cuáles son las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, qué es lo que está haciendo el Ministerio Público, cómo está actuando la Corte Suprema de Justicia, qué actuaciones ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, y entonces nosotros enterados de todas esas decisiones que están tomando cada uno de esos órganos, pues de alguna manera podemos establecer el juicio, emitir un juicio sobre qué es lo que está pasando. Y de ahí, de alguna manera, se puede tener un control de parte de la sociedad sobre lo que están haciendo los gobernantes. Y eso es lo que algunas veces se ha entendido como control social. Pero nosotros hoy no nos vamos a referir a esa connotación, sino a otra, a cómo es que la sociedad busca tener un control sobre todos los que integran la sociedad. Y también nos sirve la problemática que vivimos actualmente, porque de alguna manera, digamos, hay personas que hoy prácticamente están realizando algunas actividades, algunas manifestaciones, y que lo que están haciendo es saliéndose del control que algunos quieren tener de esta sociedad. Entonces, es en ese contexto que estamos hablando ahora. Estamos refiriéndonos a cómo es que se va a buscar mantener un control sobre la sociedad para que ésta, digamos, no quiera romper el orden que existe, un orden establecido no necesariamente por intereses sociales, sino como ya hemos visto en otras oportunidades, por intereses de carácter particular. Y eso es el sistema de control social. Entonces, existe un sistema de control social. Y ese sistema de control social está compuesto por normas, normas que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, normas que no necesariamente son de carácter jurídico, normas que son más allá de eso y que por eso decimos que son normas sociales. Pero también existen autoridades, autoridades que no necesariamente corresponden al Estado. Por ejemplo, hay quienes ejercen un poder, un poder social, representan una autoridad, y no es que hayan sido electos, no es que haya un poder dado por el Estado para que ellos intervengan, pero todo esto da lugar al control social. Entonces se conoce como control social a una serie de medidas, valores, acciones implementados ¿para qué? Para asegurar el orden en la sociedad, pero es un orden que quien tiene el poder, que quien tiene el control, espera que exista, ¿verdad? Entonces existen otras formas de mantener el orden en la sociedad, no solo es el derecho el que se tiene, está la represión violenta, las amenazas, el derecho es uno nomás de todos estos elementos para lograr el control social, la propaganda, las técnicas educativas, la influencia de los líderes, la violencia material directa, los fraudes y engaños, la administración de la riqueza y la religión. Por ejemplo, en este contexto, si resulta que en el criterio de la autoridad prácticamente hay personas que cuando están manifestando están saliéndose del control que busca tener el Estado sobre la sociedad, pues lo que van a hacer es el uso de la represión. Y ya nos han dado ejemplos, ¿verdad?, de cómo es que se usa la represión violenta para tratar de restablecer el orden en esta sociedad. Pues así como se puede usar directamente esa represión violenta, también se hace uso de amenazas, se hace uso del derecho. El derecho es un instrumento que puede ayudar a mantener el control sobre la sociedad. Se valen también de la propaganda, ¿verdad? Entonces, además de esto, también están las técnicas educativas. Por ejemplo,
¿Qué es lo que a nosotros nos han enseñado desde pequeños? ¿Qué es cómo nos han querido formar? No nos han formado para ser críticos, no nos han formado para buscar la oposición, nos han buscado formar de una manera en que el pensamiento crítico no se desarrolla, nos han formado de tal manera que normalmente aceptamos las cosas como ciertas, como válidas, no las cuestionamos. Entonces, así es la educación. Entonces, la educación va orientada a formarnos y que con base a esa formación tengamos ideas que de repente no son las que mejor nos pueden ayudar para conseguir un cambio en la sociedad. Por ejemplo, cuando estudiábamos seguramente allá en la primaria, nos hablaron de la conquista de Guatemala y nos explicaban que esta había sido un enfrentamiento entre don Pedro de Alvarado y don Tecún Umán, y que don Tecún Umán no sabía que el jinete y el caballo eran distintos, y entonces creyó que matando al caballo mataba a don Pedro de Alvarado. Y todo eso que nos cuentan realmente no nos está reflejando lo que era la realidad. No nos muestran que los españoles vinieron y conquistaron, pero que ese movimiento militar no era lo más importante, sino que la clave para ellos fue prácticamente esclavizar a todos los nativos de estas tierras y apropiarse de estas para poder después conseguir más riqueza. Pero todos esos elementos que permiten explicar cómo se fueron formando algunas de las familias que hoy tienen riqueza en Guatemala son elementos que a nosotros no nos enseñan, ¿verdad? Prefieren dejarnos con la leyenda sobre cómo fue la conquista. Igual ocurre si hablamos de la independencia. Cuando hablamos de la independencia nos gusta participar en los actos cívicos, en la carrera por la antorcha y en cuanta otra actividad se ocurre, pero realmente pensamos que de verdad ese 15 de septiembre de 1821 Guatemala se independizó. Y realmente cuando ustedes estudiaron el curso de historia el año pasado, seguramente entendieron que la independencia no es un movimiento del pueblo de Guatemala, es un movimiento que se dio entre prácticamente un pequeño grupo de criollos y los representantes de la corona española, en donde todos los nativos de estas tierras no tuvimos participación, ¿verdad? Pero a nosotros nos explican de otra manera la independencia y la celebramos como algo muy valioso, como algo que de verdad es la liberación del pueblo, y realmente el pueblo siempre siguió estando bajo las mismas condiciones antes y después de 1821. Más aún, o peor todavía, cuando consideramos que esa independencia solamente fue por un pequeño tiempo, porque tomaron la decisión aquellos de anexarse a México porque sentían que no tenían la capacidad como para controlar a todas las masas que habían en Guatemala y que en cualquier momento podrían hacer una verdadera independencia, ¿verdad? Entonces, eso que nos muestra, las técnicas educativas sirven para que las personas de alguna manera tomemos ideas que son las que a ellos les conviene que tengamos. También ahí tenemos temas de la influencia de los líderes, ¿verdad? La manera de controlar movimientos grandes es teniendo el control sobre los líderes. Entonces, lograr cooptar a los líderes, el usar la violencia material directa incluso contra ellos o contra sus familiares, son elementos que ayudan a ese control social. El fraude y el engaño, esos son elementos que hoy tal vez sean más claros de ejemplificar. Igual la administración de la riqueza es un elemento importante. ¿Por qué la administración de la riqueza es un elemento importante? Porque resulta que en la medida que en una sociedad la riqueza se concentra en pocas manos, prácticamente aquellos que no tienen están más preocupados por ver cómo cubren sus necesidades que por resolver otro tipo de problemas que puedan existir. Una persona que no tiene los recursos suficientes como para ponerle fin al hambre es una persona que anda más preocupada por conseguir los alimentos que por resolver problemas de carácter político que podría tener la sociedad. Entonces, bajo esas circunstancias, es mejor que las personas no tengan recursos porque así los obligamos a que se preocupen más por su subsistencia que por resolver problemas más estructurales, ¿verdad? La distribución de la riqueza es clave, igual la religión. La religión es un elemento que normalmente lo que hace es que las personas estén pensando no en este mundo y los problemas que hay y cómo resolverlos, sino empiezan a enseñarnos sobre un mundo que existe más allá y que seguramente si en este estamos sufriendo, pues
seguramente después veremos una vida distinta, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos por los problemas que hay hoy, porque seguramente el futuro después de la vida puede ser mucho mejor. Esa orientación, de alguna manera, lo que hace es alejarnos de esta realidad y difícilmente vamos a poder entenderla, saber cuáles son los problemas y consecuentemente encontrarle la solución. Pero todos estos elementos, al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan? Que haya un control sobre la sociedad, un control que lo ejerce el que tiene el poder, ¿verdad? Y en ese contexto, pues, podemos hablar ya de otra temática en donde surge el tema de la fuerza normativa de los hechos. ¿Cómo es que los hechos poco a poco van dando lugar a que se vayan creando normas? O sea, los hechos son capaces de crear normas. Esa es la fuerza normativa de los hechos. Ahora, ¿qué pasa con esos hechos? Lo que ocurre es que nosotros en general siempre vamos a presentar una tendencia a repetir los hechos, y esa repetición de hechos es un elemento clave. ¿Por qué? Porque la repetición va a hacer nacer en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro interior, una convicción de tener que comportarse de esa manera. Y esa convicción es la que nos va a obligar a tener que seguir repitiendo el hecho. Si nosotros hemos hecho algo, por ejemplo, ir a comprar a una tienda, y lo hemos estado haciendo durante muchos de los últimos días, pues seguramente el día de mañana voy a querer ir a comprar a esa tienda. Porque si yo paso enfrente de esa tienda y sigo avanzando hacia la que está más adelante, pues probablemente hasta el encargado de la tienda me va a ver con malos ojos y yo me voy a sentir incómodo, aun cuando no me estén viendo. Entonces, ahí que está evidenciándose que está surgiendo dentro de mí una convicción de querer repetir lo que antes hice. En ese contexto, entonces, es como los hechos propiamente poco a poco van dando lugar a una norma que nosotros mismos vamos creando. Esa norma que resulta de dos elementos. Uno, los hechos propiamente, y el otro, ese elemento psicológico que está surgiendo en nuestro interior. Entonces, hay una tendencia del ser a convertirse en el deber ser, porque esos hechos son el ser, es lo que ocurre, es lo que hay, eso es el ser. Ahora, ese ser, que son los hechos, poco a poco van dando lugar a que se forme un deber ser. Entonces ahí se evidencia esto que hemos hablado de la fuerza normativa de los hechos. Otro elemento a considerar en esta estructura social y su relación con el derecho es la revolución. ¿Qué pasa cuando hay una revolución? Cuando hay una revolución, pues lo que va a notarse es que hay algún cambio jurídico también, hay un cambio en el ordenamiento jurídico, hay un cambio en el derecho, surge un nuevo derecho. Ahora, ¿por qué es que cuando hay una revolución surge un nuevo derecho y este derecho tiende a ser eficaz? Es decir, tiende a observarse por parte de la población. Muchas veces una revolución lo que hace es entonces dejar sin efecto el derecho anterior para dar lugar a uno nuevo. Por ejemplo, cuando se vivieron los golpes de Estado en Guatemala, ¿verdad? Eso ya hace mucho tiempo, fue en la década de los 80 del siglo anterior. Pero un golpe de Estado lo que implica es dejar sin efecto la Constitución Política de la República y que, como ya no hay presidente, sino se tiene un jefe de Estado, el que ha asumido el poder político como consecuencia de la fuerza, es un jefe de Estado, es un jefe de facto, él normalmente emite sus propias disposiciones, dejando sin vigor la Constitución. Bueno, ¿qué es lo que hace que esas nuevas normas se respeten? Primero, porque normalmente quienes triunfan con una revolución hacen uso de la fuerza. El uso de la fuerza impone ese derecho. Y por el otro lado, las personas que van conformes con la revolución van a respetar esas normas porque en su interior creen que esas normas pueden ser más justas que las que existían antes del movimiento revolucionario. Por ejemplo, hablando ya más específicamente de una revolución, nosotros la que hemos vivido es la de 1944, la que hemos vivido como sociedad, ¿verdad? Y resulta que la revolución de 1944 trajo una nueva constitución política de la República, trajo el Código de Trabajo y en la parte final el decreto 900, ¿verdad? Bueno, pues 3 ejemplos de normas creadas durante el periodo revolucionario. ¿Por qué esas normas se observaron? Primero, porque de alguna manera en esos primeros años la revolución mostró su poder. Entonces tuvo la capacidad de imponer esas normas. Por el otro lado, porque las personas que estuvieron a favor de la revolución
vieron esas normas como más justas que las que existían antes. Definitivamente, antes no existían normas que protegieran o que tutelaran el derecho al trabajo. No existían. La revolución permite la creación de ese código de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a ocurrir es que los trabajadores van a ver esas normas como más justas que las que existían antes. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera existían. Entonces, eso es lo que hace que las normas que resultan de una revolución, que el derecho que surge como nuevo después de la revolución, sea, digamos, eficaz, sea de verdad observado por la sociedad. Por un lado, por la fuerza que implica el movimiento revolucionario, la fuerza violenta, y por el otro lado, porque las personas que apoyan el movimiento seguramente van a considerar esas nuevas normas como más justas que las que existían anteriormente. Ahora, ese derecho tiene relación con las clases sociales. Pues hay dos enfoques, hasta el perrito está activo ahora. Bueno, pues hay dos enfoques cuando hablamos del derecho y las clases sociales. Hay uno que es el materialismo histórico y otro que se conoce como el reformismo capitalista. Aquí son dos enfoques sobre cómo se relaciona el derecho y la sociedad. Veamos primero el enfoque del materialismo histórico. Esto tiene que ver con algo que ustedes estudiaron el año pasado en el curso del primer semestre, en el curso de Derecho, cuando hablaban sobre las acepciones y el origen del derecho. Bueno, pues resulta que en ese contexto el materialismo histórico lo que nos dice es que hay clases sociales. Que las clases sociales, pues una es dominante y una es dominada, ¿verdad? La clase dominada es la que no tiene los medios de producción en propiedad y la clase dominante es la que tiene los medios de producción. Entonces, hay una que tiene la propiedad sobre los medios para producir y otra no. La que tiene el poder económico es la clase dominante, por eso es dominante. La que no tiene el poder económico, la que no tiene medios para producir, es la clase dominada. Ahora, ¿qué va a ocurrir con estas clases? Bueno, pues en el concepto del materialismo histórico dice que la clase dominante, como son en número pequeños, es un grupo pequeño comparado con la clase dominada, que son la mayoría, bueno, pues esa clase dominante, siendo pequeños, siendo escaso su número de integrantes, tienen temor a que la clase dominada, que es la mayoría, pueda imponer su voluntad. Entonces, esa clase dominante que se siente débil por ser pequeña en número y que quiere seguir conservando la propiedad sobre los medios de producción, lo que va a hacer es crear normas, va a crear normas. Entonces, por eso es que las normas que más se respetan son las normas que tienen que ver con el derecho de propiedad, porque son las normas que fue provocando la clase dominante. La clase dominante no quería ser expropiada de sus tierras, la clase dominante no quería ser expropiada de sus empresas, entonces va a crear normas que protejan la propiedad. Y esas normas, ¿de dónde están contenidas? En el derecho. Entonces, la clase dominante va a crear normas. Si nos queremos referir a lo que en abstracto hemos explicado en otras ocasiones, pues recuerdan ustedes que en algún momento los campesinos fueron desalojados de las fincas y se vieron obligados a ir a la ciudad. Y que cuando estaban en la ciudad, pues los campesinos no querían entrar a trabajar a los talleres. Los campesinos no son la clase dominante, son la clase dominada en esta parte. Bueno, pues resulta que, ¿qué hizo la clase dominante para obligar a los campesinos a entrar? Crearon una ley que castigara la vagancia, porque si andas en la ciudad y no tienes trabajo, eres un vago. Entonces, si eres un vago, vas a ser sancionado. Es una norma que se creó por parte de la clase dominante. ¿Para qué? Para hacer entrar a los campesinos a los talleres, para que los campesinos se vieran obligados a tener que entrar a trabajar a los talleres. Entonces, la clase dominante crea el derecho para cumplir sus necesidades, para conservar lo que tiene. Entonces, el derecho sirve para imponérselo a la clase dominada. El derecho es un instrumento de control, es una herramienta para mantener dominada a la clase social que se encuentra desposeída. Eso es lo que dice el materialismo histórico. Así se relacionan las clases sociales y el derecho. El derecho es el resultado del esfuerzo que hace la clase dominante. Por eso el materialismo histórico define el derecho como la expresión de la voluntad de la clase dominante. El derecho es la expresión de la voluntad de la clase dominante. Y esa voluntad de la clase dominante es la que tendrá que acatar la clase dominada. Así explica la relación de clases sociales y derecho el materialismo histórico. Bueno, ahora veamos el otro enfoque.
Obviamente va a ser distinto, es el reformismo capitalista. El reformismo capitalista dice, no, 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 aquí lo que hay es un derecho que ¿qué es lo que va a buscar? Este derecho lo que va a buscar es proteger a todos por igual. O sea, ¿para qué creamos el derecho? El derecho lo creamos para tener todos protección, ¿ya? Entonces el derecho realmente no anda buscando proteger al rico o proteger al pobre, no, anda buscando proteger a todos. Entonces el derecho es una herramienta que nos va a ayudar a proteger a quienes, a todos los sectores sociales. Cuando se está creando el derecho de propiedad y se está reconociendo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues lo que estamos haciendo es diciendo que se está protegiendo tanto el derecho de aquel que en algún momento se apropió de una gran finca en el altiplano, como el derecho de aquel campesino que lo único que tiene es una piocha y un asadón. Entonces, en ese sentido, estamos protegiendo el derecho de propiedad de todos. Estamos protegiendo tanto el derecho de propiedad que tiene esa persona que solo cuenta con un celular y dinero para pasar de un bus a otro y llegar a su lugar de trabajo, como estamos protegiendo el derecho de aquel que carga un carro último modelo, ¿verdad? O que se puede conducir de su casa, que está bien lejana, a un edificio en donde existe un helicóptero, la posibilidad de que llegue un helicóptero. Entonces, estamos protegiendo a todos por igual, dice el reformismo capitalista. No es de que el derecho haya nacido para servir a unos, no, el derecho nació para proteger a todos. Eso es lo que expresa el reformismo capitalista. Dos posiciones distintas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eso da lugar a que entonces entremos a considerar la relación entre la economía y el derecho. ¿Y cómo se relacionan la economía y el derecho? Y aquí hay dos posiciones. Una es la de Carlos Marx. Carlos Marx lo que nos va a decir es que hay dos elementos acá. Uno es la base económica. ¿Y qué es la base económica? La base económica son las relaciones económicas, las relaciones sociales de carácter económico. ¿Y cuáles son las relaciones sociales de carácter económico? Bueno, relaciones sociales económicas son cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros producimos, cuando nosotros participamos en el reparto de la riqueza, es decir, cuando recibimos nuestro salario o reciben sus ganancias. También es cuando, por ejemplo, hacemos un intercambio, es decir, cuando vamos, por ejemplo, a comprar a un supermercado o a un almacén o a cualquier mercado, pues esas relaciones de intercambio son parte de la base económica. También caben ahí las de consumo. Entonces, la base económica son las relaciones económicas, son las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, que van a caracterizar una sociedad. En este caso, en Guatemala, por ejemplo, la base económica es capitalista, porque nuestra forma de producir, de intercambiar, de consumir, de distribuir la riqueza es propia de la sociedad capitalista. En cada momento de la historia ha habido una base económica distinta. Nosotros hoy tenemos una que es capitalista, como también la tiene Estados Unidos, la tiene El Salvador, Honduras, México y todos los países en general. Tenemos una base económica capitalista. No la tienen ejemplos como China de repente o como Cuba, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás tenemos una base económica capitalista, incluyendo a Venezuela, a Nicaragua, que hay quienes la cuestionan, pero al final ahí lo que hay es una base económica capitalista. Ahora, esas relaciones económicas, dice Carlos Marx, vienen y van a provocar que nazca una superestructura. ¿Y qué es la superestructura? Bueno, pues las superestructuras son instituciones, ideologías, ideas, pensamientos sobre la base económica. Entonces, todas las ideologías que hay nacen de la base económica. Y nosotros podríamos decir que van a haber ideologías distintas dependiendo de cuál sea la base económica en la que cada quien participa. Probablemente las personas que participan y que forman parte de los 48 cantones tienen una base económica en donde ellos dicen definitivamente bajo estas situaciones económicas que nosotros vivimos, pues lo que tenemos que pensar es que este mundo no está bien y que hay que producir un cambio. Esas ideas que se crearon ahí de que hay que producir un cambio, de que hay que luchar para tener una nueva Guatemala, eso es superestructura. Ahora, las condiciones en que ellos viven es su base económica. Bueno, pues resulta que de igual manera, por ejemplo, seguramente empresarios como Cementos Novela
o como otros de ese tipo, pues lo que están es viviendo una situación distinta, ¿verdad? Ellos consideran que esta base económica en donde ellos participan, las relaciones económicas que ellos tienen, para ellos son las mejores o de repente por lo menos no debieran de cambiar, ¿verdad? No radicalmente. Y entonces sus sus ideologías son de que este mundo debe seguir así, de que este mundo debe controlarse para que se mantengan las cosas como están. Esas ideas, esa ideología que ellos están construyendo ahí es la superestructura. En esa superestructura también está el Estado, también está el derecho. Y Carlos Marx lo que dice es que eso es normal. Cada quien, dependiendo de dónde viva y cómo viva, va a tener ideas, va a tener pensamientos. No va a pensar igual una persona que vive en una colonia marginal que alguien que vive en la colonia más poderosa que pueda haber en Guatemala. Entonces, bajo esas circunstancias, las ideas son distintas y bajo ese contexto, entonces, cada quien tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos. Hay una base económica y genera su propia superestructura. Ahora, esa superestructura, ¿qué es lo que va a buscar? Ahí está el derecho y lo que va a buscar es la conservación de la base económica. Entonces, si lo que predomina acá son las relaciones capitalistas, pues los capitalistas lo que van a buscar es la conservación de esa base económica. Diríamos que, aunque no es del todo cierto, sino simplemente son formas de hablar que no encierran necesariamente una verdad, pero son palabras que se expresan. Cuando se discutía mucho sobre que si Semilla ganaba podríamos convertirnos en un país diferente, bueno, pues resulta que en ese contexto lo que se está viendo es una lucha de carácter ideológico, que es la que está arriba, en donde hay algunos que se preocupan porque llegue un partido que de repente está un poquito al margen de lo que tradicionalmente se ha considerado, porque creen que puede producir un cambio en la base. Entonces, como no se quieren cambios en la base, pues hay que buscar la manera de que quienes gobiernen sean otros. Ese contexto que describo ahí es cabalmente lo que Carlos Marx hace en cuanto a referir de que la base económica crea la superestructura. Ahí es, la base económica determina a la superestructura, pero la superestructura juega un papel, influye sobre la base. Por eso están las flechas, una para arriba y otra para abajo, y cada una con un número. La primera es determinante, la segunda es influyente. Pero, ¿qué otro pensamiento hay? Hay otro señor, Rudolf Stambler. ¿Y qué dice Stambler al respecto cuando busca relacionar la economía y el derecho? Se dan cuenta, para Marx primero es lo económico y después es el derecho, ¿verdad? Primero la economía y después el derecho. O sea, lo que ocurre en la economía determina qué va a pasar con el derecho. Eso dijo Marx. Stambler dice no. Stambler ve las cosas diferentes. Dice, primero existe el derecho y después existe la economía. El derecho es el que determina la economía, no la economía el derecho. El derecho determina la economía, dice Stambler. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Stambler piensa eso? Stambler dice, diríamos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay monopolios, hay oligopolios. ¿Qué problema trae que haya un monopolio? ¿Qué problema hace tener un oligopolio? El problema de tener un oligopolio o un monopolio es que normalmente los oferentes, los empresarios, se ponen de acuerdo en los precios a los que nos van a vender. Por ejemplo, el azúcar. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de ingenios y cada uno produce su azúcar y la vende, la verdad es que todos esos ingenios están agrupados, están coordinados en sus esfuerzos. O sea, hay una alianza entre ellos. Y la alianza entre ellos determina cuánta azúcar van a vender en Guatemala. Se ponen cuotas del azúcar que van a vender en Guatemala. ¿Y por qué no venden más? Porque si vendieran más azúcar, el precio del azúcar tendría que bajar, porque habría mucha azúcar en el mercado. Y como hay mucha azúcar, pues la única manera de venderla es bajándole el precio. Pero ellos no quieren que baje el precio del azúcar. Entonces, lo que hacen es ponerse de acuerdo para producir, pero no vender toda el azúcar en Guatemala, sino venderla afuera. Y vender en Guatemala poquita, para mantener un precio alto. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que entonces diríamos, aquí estamos hablando de la economía, ¿verdad? Es en este mundo económico en donde existen los monopolios, existen los oligopolios, es en este mundo en donde, en el mundo de la economía, los empresarios son los que controlan el mercado para de alguna manera establecer el precio al que van a vender. Eso es economía.
Pero si empecé a hablar de economía, cualquiera diría, entonces está diciendo que lo económico es primero y que el derecho va a ser secundario. No, no, no. La pregunta en Stambler sería, ¿por qué es posible que los empresarios del azúcar de Guatemala puedan conjuntarse, ponerse de acuerdo, definir las cuotas y controlar los precios del azúcar en Guatemala? ¿Por qué es que en Guatemala existen dos proveedores de servicio de telefonía celular y pueden llegar a acuerdos para de alguna manera controlar a qué precio se venden sus servicios? ¿Por qué es que hay solo dos distribuidores de gas propano y ellos pueden ponerse de acuerdo a qué precio nos van a vender el cilindro? ¿Por qué? Esto es economía, pero ¿qué es lo que hace que eso exista? Y Stambler vendría y nos diría, lo que ocurre es que el derecho en Guatemala está mal. El derecho en Guatemala permite la conformación de los monopolios, de los oligopolios. El derecho en Guatemala no anda buscando crear una economía en la que haya una amplia participación de empresas y por tanto una competencia pura y perfecta. Entonces, como la economía es, como el derecho es así, la economía es así. El derecho es el que hace que la economía sea así. ¿Se dan cuenta la diferencia? Stambler dice que por culpa del derecho es que tenemos esos problemas económicos. Y Carlos Marx dice no, es porque aquellos que tienen esa situación económica quieren seguir teniéndola, es que crean un derecho para que permitan que continúen en esa misma condición. Son dos posiciones distintas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora abordamos el tema del derecho y el poder. ¿Qué pasa con el derecho y el poder? Vamos a ver, todavía nos da tiempo. Todavía nos da tiempo a hablar del derecho y el poder. Bueno, derecho y poder. ¿Cómo se relaciona el poder con el derecho? La verdad es que hay que tener el poder para pensar en que podríamos crear derecho. Si no tenemos el poder, no podemos crear derecho. Y aquí tomo de referencia otro ejemplo de nuestra realidad actual. Hay una norma por ahí, ¿verdad? En la Ley Orgánica del Ministerio Público. Una norma que señala qué debe pasar para que se pueda poner fin a la relación de la persona que ocupa el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, pues esta norma lo que dice es que esta persona solo puede ser removida bajo ciertas circunstancias. Ya el presidente de la República ha hablado ampliamente de la norma, ¿verdad? Así que no la vamos a explicar. Bueno, pues resulta que ¿quién creó esa norma? Esa norma fue creada en un momento en el cual lo que se esperaba era que el presidente no pudiera mover a alguien que lo estaba investigando. Entonces, si hay un fiscal que me está investigando a mí como presidente, yo como presidente voy a decir, yo no estoy de acuerdo que me estén investigando y que en algún momento me vayan a sancionar. Entonces, ¿qué me queda? Pues destituyo al fiscal. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser investigado. Pero entonces, como tengo el poder, vengo yo y voy a tratar de controlar las normas. En el momento aquel, quienes tenían el poder pudieron impulsar una norma que prácticamente hiciera inamovible a la persona que ocupa el cargo. Pero resulta que ahora las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, quien tenga el poder va a poder, ahí sí que como dice la palabra y en la gran redundancia, ¿verdad? Pues cambiar la norma también. Entonces, el que tiene el poder es el que puede crear el derecho. Hay que tener el poder para crear derecho. Nosotros sin poder no vamos a tener la posibilidad de crear una norma. Hay que tener el poder y sobre todo el poder que permite crear las normas. ¿Y qué nos muestra la historia? Eso es lo que nos muestra. Es el que tiene el poder el que ha impuesto las normas. Por ejemplo, en la época de la conquista, pues los españoles vinieron, dominaron a este pueblo, llegaron con un poder o absorbieron un poder que les permitió imponerles normas a los nativos de estas tierras. Se los repartieron, ¿verdad? Y se dio el repartimiento y encomienda. ¿Por qué? Por el poder. El poder permitió crear esas normas. De igual manera, por ejemplo, en la época
colonial o después de la época de la colonia, en la época independiente, siempre quien ha tenido el poder es el que tiene la capacidad de crear las normas. Ahora, cuando se crean las normas, ¿para qué se crean las normas? Las normas se crean para buscar conservar el poder. Entonces, yo creo una norma porque tengo poder. Y creo esa norma, ¿para qué? Para que me permitan seguir conservando el poder. Entonces hay una relación de doble vía entre el poder y el derecho. El poder y el derecho están estrechamente relacionados. Bueno, pues con esto estaríamos prácticamente terminando en cuanto a esta parte de la estructura social y su relación con el derecho. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo bastante claro, licenciado. Claro, licenciado, gracias. Claro, licenciado. Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan. Gracias, Luis. Clase el viernes, ¿verdad? No tenemos clase el viernes porque es 20 de octubre, es día de descanso, conmemoramos la revolución del 20 de octubre de 1944. Tendremos clase hasta el próximo miércoles, dentro de 8 días. Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan y hasta el próximo miércoles. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche, licenciado. igualmente, Feliz noche, licenciado, que descanse. igualmente, Feliz noche, licenciado. igualmente.